La idea fantástica y utópica de una sociedad postindustrial en donde todos somos nuestros propios jefes, las mercancías ya no se producen y han sido sustituidas por la información, en donde las fábricas están completamente automatizadas, seguramente controladas por máquinas que se autogeneran, es una de las grandes falacias que se ha promovido a partir del posmodernismo, que critica Alex Kalinikos en su obra Contra el posmodernismo, que critica el economista Anwar Shaikh en su libro Capitalismo, Conflicto, Crisis, cuando se refiere a la necesidad de hablar de un capitalismo realmente existente, y es una de esas teorías, modas intelectuales que obnubilan, eclipsan, desdibujan la realidad de miles de millones de personas de carne y hueso que sufren los mecanismos, las dinámicas y los procesos del sistema económico capitalista tal cual existe hoy, 2025. La falacia posmoderna se puede desvirtuar acudiendo fácilmente a las primeras páginas del primer tomo del Capital de Marx, donde el autor del Capital explica qué es un valor de uso. Un valor de uso es todo aquel objeto que satisface una necesidad, independientemente de si es una necesidad surgida del estómago de la fantasía, tanto los videojuegos como aplicaciones para celular, cualquier producto intangible que se vende en el ámbito de la tecnología contemporánea, con tal de que se lleve al mercado, de que se le dé un precio y que se intercambie a partir del dinero como regente de la relación social del consumo, de la compra, entonces es un valor de uso. Todo valor de uso es fruto de alguna forma de trabajo útil, no importa si es trabajo físico o trabajo intelectual. Pensemos, por ejemplo, en un ingeniero de sistemas para una compañía como Microsoft. Pensemos en un químico que trabaja en un laboratorio para una farmacéutica, un físico que está desarrollando algún arma en un proyecto militar. Pensemos en el proyecto Manhattan, Oppenheimer, físicos de todas partes del mundo que trabajaron desafortunadamente creando la bomba atómica. Si bien su forma de trabajo útil no es tan física como la forma de trabajo útil de un obrero en una maquila en Indochina, en Vietnam, donde están produciendo zapatillas para Nike, si bien su forma de trabajo no es tan evidentemente física como la de un proletario en una fábrica de automóviles en China, de todas maneras está objetivando su intelecto y su conocimiento para la elaboración de un producto o de un valor de uso que satisface alguna necesidad, sea militar, sea de consumo en el mercado, la necesidad no importa, lo que importa es que ese trabajo útil, sea físico o intelectual o una combinación de ambos, se está convirtiendo en un producto susceptible de ser llevado al mercado y de convertirse en una mercancía. Ese valor de uso, cuando se lleva al mercado, se convierte en valor de cambio, y la relación social de intercambio hace que se abstrae las especificidades cualitativas de los valores de uso y de los trabajos concretos invertidos en su elaboración, y se reduce toda mercancía a lo que es común en, por ejemplo, una chaqueta, un televisor, un celular. Son objetos que por sí solos, en sus propiedades físicas y químicas y en los trabajos requeridos para su elaboración, son heterogéneos. Pero en el ámbito del mercado y de la relación social de intercambio, lo que importa es que hay un común denominador que hace que una chaqueta, un teléfono celular, un videojuego, una aplicación que se vende sean conmensurables, y la conmensurabilidad de valores de uso cualitativamente heterogéneos es algo que ya Aristóteles veía y Marx explica a partir de la idea de que el común denominador de todo el universo de productos que hay en el capitalismo contemporáneo es el trabajo abstractamente humano, que es la sustancia generadora del valor. ¿Por qué abstractamente humano? Se toma todas las formas de trabajo en el capitalismo: teletrabajo, trabajo en una fábrica, trabajo en una empresa, trabajo en el sector público, y se abstrae la especificidad de esos trabajos para encontrar el común denominador, que es la sustancia generadora del valor. Ese trabajo abstractamente humano se mide por el tiempo social necesario de producción, y a partir de la función de equivalente general del dinero va a dar luz al precio.
Entonces, cuando los posmodernos dicen que ya no se produce mercancías, que la información es el núcleo de la sociedad postindustrial, olvidan que la información obedece las leyes de la producción de la mercancía y las etapas del ciclo de reproducción ampliada del capital. Cualquier producto en el ámbito de la información, telecomunicaciones, redes sociales que tenga un precio, así sea intangible porque es virtual, primero depende del uso de dispositivos electrónicos cuyo ensamblaje tiene una dimensión material que comienza con la extracción de materias primas. Pensemos, por ejemplo, en la extracción del cobalto en África para la producción de diferentes dispositivos electrónicos. Segundo, se requiere de trabajo útil del tipo intelectual, del conocimiento, bajo la forma de físicos e ingenieros, para que ese producto ensamblado a partir de procesos materiales de extracción y confeccionamiento se vuelva una mercancía útil en el mercado. Y por lo tanto, no hay ni un solo producto, porque entonces eso implicaría invalidar el dinero, el consumo y el ciclo mismo del capital, que no entre en la lógica de la producción y en la lógica de esa circulación que Marx describe bajo la forma de dinero, mercancía, dinero valorizado. Dinero que se invierte para comprar medios de producción y capital variable o trabajo asalariado que en una jornada laboral, sea físico o intelectual o ambos, convierte ese capital constante o medios de producción en un producto que no importa si satisface necesidades físicas como una chaqueta o necesidades surgidas de la fantasía como un videojuego o un libro o una obra de arte, si se vende es una mercancía. Luego, la información no implica, así como todas las demás formas de tecnología, la inteligencia artificial o las computadoras cuánticas, una transformación sustancial de la lógica de los procesos económicos del capitalismo. Al contrario, estas formas tecnológicas han surgido dentro de la misma lógica de producción, circulación y consumo del capital que ya Marx describe en el siglo XIX. Pero lo más grave de todo es que las condiciones de los trabajadores, los seres humanos de carne y hueso que están detrás de ese proceso de producción del capital, queda completamente ignorado, queda completamente invisible dentro de la teoría fantástica de la sociedad postindustrial de los posmodernos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos trabajadores en maquilas que solamente tienen 5 a 10 minutos en su jornada laboral de 12 horas a 14 horas para ir al baño? ¿Qué pasa con los niños que siguen siendo explotados y tratados prácticamente como esclavos en las minas de sal, en las minas de cobalto, en las minas de caucho, en las minas de diamantes en África? La expresión diamantes de sangre lo dice todo por sí sola. ¿Qué pasa con las condiciones apremiantes en las fábricas chinas, que es el país más capitalista del mundo, porque es el taller del mundo literalmente, y la concentración de proletarios industriales es masiva? ¿Qué pasa con todas estas formas de trabajo físicas que implican una materialidad, unas condiciones de pauperización que los posmodernos simplemente ignoran y nos quieren vender la idea de que cualitativamente ya no nos podemos identificar con la clase trabajadora del siglo pasado y mucho menos con la del siglo XIX? Pero, ¿qué es un trabajador? Un trabajador es todo aquel que no tiene medios de producción propios, que tiene que sobrevivir vendiendo su fuerza de trabajo, y aquí cito estudios paradójicamente hechos por instituciones como el Banco Mundial, que muestran que actualmente, 2025, hay 700 millones de personas en condiciones de extrema pobreza que subsisten con menos de $2 al día. ¿Será que dentro de esas 700 millones de personas cabe una categoría como el empresario de sí mismo o ser tu propio jefe? ¿Será que en una de las 9 millones de personas que se mueren de hambre, según diversos informes sobre la situación del hambre a nivel mundial, cabe la categoría de que todos somos clase media y que el centro de nuestra economía es la información, cuando estas personas ni siquiera tienen algo para comer y literalmente se mueren de hambre? ¿Será que para alguna de las cientos de millones de personas desempleadas cabe la idea de la economía automatizada, posindustrial o la autoexplotación cuando ni siquiera están empleados, ni siquiera tienen trabajo? Y cuando pensamos en las condiciones de pauperización de los trabajadores, el no acceso a la seguridad social por la privatización neoliberal, no tener acceso a salud, educación, fondos pensionales, la producción de plusvalía, que es el rasgo
decisivo del proletario, que no es solamente el obrero fabril. Esa es una malinterpretación absurda de la manera en la que Marx entiende la clase trabajadora. Podemos ver el gran desfase entre la teoría posmoderna y la realidad, entre el capitalismo realmente existente, como lo llama Warshaik, y estas elucubraciones desde lugares de enunciación de comodidad por teóricos que les habría venido muy bien pasearse por una fábrica por fuera de su pequeña provincia, que analizaron encima mal, porque el posmodernismo ni siquiera puede explicar las crisis de especulación de capital ficticio, las crisis financieras o de hiperinflación o los procesos de desindustrialización en el primer mundo, mucho menos describir absolutamente nada de las condiciones de los trabajadores o del campesinado en América del Sur, África o Asia, y por lo tanto son teorías que deben ser combatidas porque son un irrespeto a la realidad de millones de personas que asumo que, así como yo y muchos de los que están viendo este video, estamos enfrascados en ese laberinto de tener que vender nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir, producir plusvalía, tener un acceso a la seguridad social nulo y cada vez menor, y enfrentarnos a un capitalismo que en sus procesos sustanciales no se transforma porque ahora tengamos celulares o porque exista el internet.